Hacen que ahí están para Iniciar ver. grabación. Ya se ha iniciado la grabación, ya. ¿Qué más? A ver. Efectos de fondo. Y ahí, ahí como que estuviera en mi oficina. Ahí ven mi oficina. Sí, ven mi oficina. El cuadro. Sí, ven un cuadro. Sí, me escuchan. Sí, Inge. Ah, Sí, a ver, dice reunión. Sí se le escucha. Ya, gracias, José. A ver, verán, voy a abrir, ¿qué voy a abrir? Voy a abrir el programa. Voy a abrir el sílabo, ¿ya? ¿Qué tal les fue en la prueba, cierto? ¿Qué tal les fue la prueba? Súper bien. Sí, sí, Fernando, nos fue súper bien. Ya, ahí le estoy compartiendo el sílabo, compañeros. ¿Ven el sílabo? Sí, Inge. A ver, entonces verán, ¿dónde estábamos? A ver, vean los temas. Estábamos introducción al agua potable, eso ya vimos análisis poblacional, estudio de dotaciones estábamos, porque aquí fue la prueba, ¿no es cierto? Ya, el siguiente capítulo es captaciones, lo que estamos es estudio de dotaciones. ¿Qué fecha es ahora? Ahora es 14. Veamos, 14 de junio. ¿Dónde estás? 14 de junio. Ya, estudio de dotaciones, caudal de diseño, ejemplo de cálculo. ¿Sí ven lo que dice? Ejemplo de cálculo, consumo y caudal, ¿no es cierto? Ya, porque la anterior clase fue la prueba del primer bimestre, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Fernando, ya, entonces, verán, para poder explicarles el ejemplo, sí, lo que yo quería compartirles es un resumen. Entonces, el resumen era el siguiente, déjenme ver, y les encuentro el resumen así rapidito. Verán, entonces, el objetivo de ahora era enseñarles un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, Fernando. Ya, y para poderles enseñar el ejemplo, lo que yo quería compartirles es un resumen. Déjenme ver si es que les puedo compartir. Sí, aquí está. A ver, les voy a compartir en el Teams. Déjenme ver cómo les comparto en el Teams. A ver, verán en dónde está. ¿Dónde está? A ver, en equipos me voy a donde dice agua potable grupo 1. Sí, les estoy compartiendo, compañero. ¿Tú que no le estoy compartiendo? Ahí les estoy compartiendo. sí, Inge. Sí, Inge. Ya, entonces en materiales de clase. Ya, aquí está el libro que yo les digo que es como su cuaderno, ¿no es cierto? Entonces de aquí vamos a cargar un archivo. Déjenme ver si es que le puedo jalar. A ver. ¿Dónde está? A ver, veamos si es que ahí le puedo. Ya ahí se está cargando un archivo. Ese. Ya, díganme si es que le pueden abrir, compañeros. Se llama copiados sistemas de agua potable del ingeniero Luis Jaramillo. Díganme si, por favor, díganme si es que le pueden abrir. Díganme, por favor, si es que le pueden abrir. Sí, Inge, sí, vale. Sí, ya, chévere. Ya, entonces, verán, ahora sí les comparto. Compartir. Ya. Ya, entonces, verán, lo que yo quiero hacer, ¿se acuerdan este libro de aquí? ¿Se acuerdan este libro? Estamos en la página 61. Ya, ¿se acuerdan este libro de aquí? Sí, Fernando, es Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. Este era como su cuaderno de Ricardo López, ¿no es cierto?
Ya, cuando nosotros nos vamos a la parte de la página 61, hay un ejemplo de cálculo de consumo y caudal. Entonces, para eso se utiliza ¿cómo se llama? Lo que se proyecta la población. Y después se hace unas tablitas en donde se analizan los consumos. Se va analizando los consumos y los caudales de diseño. Entonces, para poderles explicar este ejemplo que está aquí resuelto, sí, lo que yo quiero usar es esto. Quiero usar sistemas de agua potable. Este fue desarrollado por el ingeniero Luis Jaramillo. Entonces, verán, en la parte que nos corresponde a nosotros, está un resumen de estudio de las dotaciones. Entonces, lo que quiero hacer en esta clase es hacer un resumen de todos los conceptos que ustedes deben tener y ahí ver el ejemplo. ¿Sí se entiende lo que quiero, compañeros? ¿Se entiende lo que quiero hacer? A ver, ¿a quién le pregunto? Emilio, ¿sí se entiende qué quiero hacer en esta clase? Para que no se aburran. Revisar los conceptos y hacer el ejercicio, el ejemplo. Ajá, el ejemplo está en el libro del Ricardo López. De ahí es el ejemplo. Y en cambio, el resumen es un folleto. Es un folleto que usaba el ingeniero Luis Jaramillo en la materia de agua potable. Entonces es como un resumen de lo que nosotros tenemos. En realidad de lo que nosotros ya vimos. Es un ejemplo de lo que nosotros ya vimos. Ya, entonces, me dicen si les estoy compartiendo o no les estoy compartiendo. ¿Les estoy compartiendo ahí? ¿Sí les Sí, comparto? ¿Sí o no? ¿Sí les comparto o no les comparto? ¿Dónde encuentro este folleto? ¿Dónde está este folleto? A ver, ¿a quién le preguntamos, Emilio? Emilio, ¿a quién le preguntamos? ¿Sí me escuchan? Emilio, ¿a quién le preguntamos? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, que sí se le escucha. ¿A quién le preguntamos, Paul? ¿Dónde saco este folleto? Del Teams. Del Teams, ¿no es cierto? Ahí en el Teams está. Ya, entonces, ahora sí les comparto, ¿sí? Entonces, verán, en este folleto van a encontrar un resumen de todo. Capítulo 1, la introducción, las partes de las generalidades. No les voy a leer otra vez. Aquí está el ciclo hidrológico. Aquí está la captación de agua, la conducción, la planta de potabilización, la red de distribución. En esta materia nosotros estudiamos todo menos esto, menos la planta de potabilización. Eso no estudiamos en este semestre. Ya esto ya vieron, ese dibujo vimos. Sí, los métodos para estudiar el crecimiento de la población. Ya vimos, ¿se acuerdan que era el capítulo 2? Sí, ahí están las ecuaciones, ahí está de qué dependen. Ya, entonces ahora sí, vamos a ver el resumen de estudio de las dotaciones. Ya, entonces, para que no se aburran, entonces les voy a pedir que me ayuden a leer, para que no se aburran. A ver, Paula, ¿a quién le digo que me ayude a leer? Paula, ¿a quién le pregunto? Ah, Megan. A Megan, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Claro, Inge. A ver, Fernando, punto menos a la Megan. ¿por qué, Dime, Fernando. Fernando? Dale, a ver, primer Ok. párrafo. Dotación es la cantidad de agua potable en litros consumido diariamente. En promedio por cada habitante se expresa en litros sobre habitante por día. En Mm, Quito, ¿cuál es la dotación? Más o menos. ¿De acuerdo? Dime un número. Chota. ¿Cuánto consume una persona en Quito diariamente de agua? 250. O sea, Alrededor la de dotación total. 250.
Ajá. Esa es la respuesta, alrededor 250, 260. Eso se conoce como dotación. Esa es la dotación. Sí, es la cantidad de agua potable en litros consumidos diariamente en promedio por cada habitante. Habrá personas que consumirán un poco más, habrá personas que consumirán un poco menos, pero en promedio en Quito es de ese valor, alrededor entre 250 a 260 litros por habitante por día. ¿Cómo se les llama ese concepto? Ese concepto es la dotación. ¿A quién quieres que lea, Megan? Este párrafo de aquí. ¿Cómo le hago de Ronnie, otro color? ¿Quién? Ronnie. A ver, Ronnie, este párrafo de aquí. ¿Cómo le hago de color amarillo que no se haga azul? Ah, sí. Ronnie, voz varonil. Ronnie. No hay ningún Ronnie, Megan. Otro entonces, Ramiro entonces. Ramiro, voz varonil. Dotación de diseño. Es la cantidad de agua potable en litros consumido diariamente, en promedio por cada habitante en el año que se cumple el periodo de diseño. Ya. Dependiendo de la construcción, hay diferentes periodos de diseño, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cuántos años son el periodo de diseño? Era una pregunta de la prueba, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años eran los periodos de diseño? Es como la vida útil, ve. Ve, obras de captación, pozos, la planta de tratamiento, los tanques. Sí, veíamos en una tablita también los periodos de diseño. Pero es la cantidad de agua potable en litros consumido diariamente en promedio por cada habitante en el año que se cumple el periodo de diseño. Pregunta, ¿será mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua en el futuro? ¿Qué dice Ramiro? ¿A quién le preguntamos? A Henry Chávez. Henry Chávez, ¿en el futuro se consumirá más agua o menos agua? ¿Y por qué? Mm, yo creo que sería el consumo, o sea, el consumo incrementaría porque incrementan las poblaciones y también puede incrementar otros factores como las necesidades. Esa es la respuesta, correctamente bien contestado. Gracias. Y ahora veamos la demanda, veamos el consumo. Gracias. ¿Quién me contestó ahorita? Ya me olvidé. Rodney, Yo no, inicié, Henry. Henry. Henry, Sí. ya. A ver, demanda, consumo. El consumo de líquido de cada población está determinado por distintos factores. Verán que esto es un resumen de algo que nosotros ya vimos. Henry, ¿quién quieres que lea esa partecita de aquí? Porque si no, después de acabar, este, ronco yo. Henry, ¿quién quieres que lea esa partecita que está en amarillo? Ya le veo. Pues. Que lea Edison. Edison, a ver, Edison, voz varonil. Ya. Consumo. El consumo de líquido de cada población está determinado por distintos factores, como son el clima, la hidrología, la clasificación del usuario, las costumbres locales, la actividad económica, etc. Ujú. Pregunta, en un clima cálido, ¿qué crees que pase con el consumo? Creería que aumenta Debe porque aumentar, ¿no? se toma un poquito más de agua, la gente creo que se baña incluso un poco más, 3 veces al día y eso. Ya. De acuerdo al usuario, un usuario que tenga más recursos económicos, ¿qué crees que pasa con el consumo? Relacionado con el poder adquisitivo, con la cantidad de dinero que disponga. ¿Crees que está relacionado con el consumo? ¿Qué piensas? Sí, que aumentaría, incluso eso lo Aumentaría, ¿no es vemos cierto? en las Ya, muy poblaciones. bien. Ajá. Ujú. Gracias. ¿Quién quieres que lea esta partecita de aquí? ¿Quién quieres que lea esta partecita de aquí?
Brian. Brian, ten la bondad. Ok, el consumo se clasifica según el tipo de usuario en doméstico, comercial, industrial o de servicios públicos. El tipo doméstico se divide a su vez en popular, medio y residencial, dependiendo del nivel económico del usuario. El industrial se divide en turístico e industrial, cuando las demandas parciales sean significativas con respecto a la total. ¿La poli qué es, ve? ¿Dónde le clasificas al consumo de la poli? Doméstico, comercial, industrial, de servicios públicos. ¿Qué crees? No sé, servicios públicos. Servicios públicos, ajá. Y con respecto a esto, el tipo doméstico se divide en popular, medio, residencial. Dime barrios de Quito de un consumo popular, de un consumo medio y de consumo residencial según vos. Yo no soy de Quito, profe. No soy de barrio. ¿De dónde es? De la Tacunga. Dígame en la Tacunga, a ver. Yo también soy de la Tacunga. A ver, dígame, en la Tacunga, sector popular, un medio y un residencial, a ver. A ver, en popular San Felipe, medio. Aguante, San Felipe es donde era el agua, por la estación, pasando la estación. Ajá. Ya, sí es popular. Como por decir aquí el Comité del Pueblo. Ya. Sector medio y sector residencial. En sector medio, no sé, sería la zona centro. ¿El centro? Ujú. Puede ser. Aquí, aquí sector medio son los barrios como, ¿cuál será? Pues? Como La Luz, como El Labrador, como, o sea, son buenos, pero no son así tan caros. Y un residencial, Locoa. Locoa, ya. Residencial aquí sería, por ejemplo, el Pinar Alto o el Condado, por ejemplo. Ese sería residencial. Y con respecto al consumo, ¿cuál cree que tiene mayor consumo? Entre el popular, el medio y el residencial. Me supongo que el residencial. ¿Se supone bien? ¿Por qué? Porque tiene mayor poder adquisitivo, ¿no es cierto? Ya conversamos de eso. Yo quería quitarle el amarillo ya, y creo que le hice más amarillo. A ver, ya, quítate amarillo. No se quitó. A ver, quítate. Ah, ya le quité amarillo. Ya, ¿quién quiere que nos dé esta partecita de aquí? No sé, Joel. Joel, tenga la bondad. A ver, los climas extremos incrementan el consumo en el cálido para satisfacer las necesidades humanas y en el frío disminuye el consumo humano. La disponibilidad del agua también repercute en el consumo. A mayor dificultad de obtención, menor cantidad distribuida. Las localidades que cuentan con red de alcantarillado, su consumo se incrementa. Ajá. ¿Algún comentario de esta parte? Ya hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que yo les decía que las señoras que en el África no tienen agua potable y tienen que caminar como 1 hora para traer agua de una fuente? Como que se la van a pensar 2 veces en qué van a usar el agua. Es por la dificultad que tiene para conseguir. Y el otro, que cuando hay agua, ¿cómo es? Cuando hay una red de alcantarillado, el consumo se incrementa porque la gente dice es más fácil deshacerse del agua contaminada o de las aguas negras. Si es que es difícil deshacerse, como que el consumo oh, no aumenta. Más o menos esa es la idea. ¿Quién quiere que lea esta partecita de aquí? Joel. Carla. Carla. A ver, Carla, está por ahí. Sesión Sí, espiritista. ¿Puede leer esa partecita de ahí, por favor? Si es que tienen alguna pregunta, por favor la hacen. Estamos repasando, verán, esto ustedes ya saben. A ver, Carla, tenga la bondad. dotación. Se entiende por dotación la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y que incluye el consumo de todos los servicios,
que realiza en un día medio anual, tomando en cuenta las pérdidas. Se expresa en litros por habitante por día. Esta dotación es una consecuencia del estudio de las necesidades de agua de una población, quien la demanda por los usos siguientes: para saciar la sed, para el lavado de ropa, para el aseo personal, la cocina, para el aseo de la habitación, para el riego de las calles, para los baños, para usos industriales y comerciales, así como para el uso público. Ya, tengo varias preguntas. Ya, primera pregunta, ¿esto de las pérdidas a qué se refiere? ¿Se pierde el agua? Un agua está caminando por la calle y dice, estoy perdida. ¿Cómo se pierde el agua? O sea, podría ser por tal vez malas conexiones. Por ejemplo, cuando la tubería es vieja y los empaques se van dañando y comienza a filtrarse el agua. O en una casa en donde, ¿cómo se llama? No han hecho mantenimiento de la tubería y comienza a humedecerse, por ejemplo, una pared y no arreglan. O un baño. Está goteando el agua del baño y gotea y gotea y gotea y no le arreglan. Son pérdidas, ¿no es cierto? Hábleme de esto de uso público. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el uso público del agua? ¿Me puede dar un ejemplo? Podría ser cuando en las noches saben limpiar las calles del centro. Sí, ese es un uso público. Otro, en un parque, se va usted al parque y encuentra unas piletas. O también en algunos sitios hay para lavarse las manos. Hay para lavarse las manos, ¿no es cierto? Ujú. ¿En dónde hay para lavarse? A la entrada de civil, pero eso pusieron por la pandemia, no había antes de eso. Pero igual es un uso público, ¿no es cierto? Ajá. ¿Ha visto las piletas? ¿Por qué ponen las piletas en la ciudad? ¿Cuál será el objetivo de poner una pileta en la ciudad? ¿Qué cree? O sea, porque antes utilizaban o sea, para igual dotarse de agua, pero antes. Ajá. ¿Y ahora por qué es bonito una pileta? Ahora no tengo idea. Por este, Porque es el alimento del espíritu. La gente cuando ve eso es parte de su bienestar psicológico. A la gente le gusta. Usted se va a un parquecito y ve una pileta y le dice, ay, qué bonito. Y usted se también. siente bien. Psicológicamente no sé la razón, pero usted se siente bien, como que disfruta eso. No sé si me explico. Ese sería un uso público del agua. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, Fernando. Sí, no. Ujú. Ya no se me ocurre otro uso público para el agua. ¿Quién quiere que lea el siguiente párrafo? Natalia. Natalia. No hay Natalia. Sí, Natalia. Sí, sí, hay. Natalia está por ahí. Natalia está por ahí. Natalia. ¿Puede decirme otra persona? Porque la Ya, Natalia creo ya. que se ha ido al Iván, baño. Iván. Iván, ya. La Natalia creo que se ha ido al baño. Sí, aquí estoy, porque yo iba. A ver, Iván. Ya. La dotación no es una cantidad fija, sino que se ve afectada por un sinnúmero de factores que la hacen casi característica de una sola comunidad. Sin embargo, se necesita conocer de antemano estos factores para calcular las diferentes partes de un proyecto. Ya, ese párrafo que usted leyó, Iván, en cristiano, ¿qué significa? ¿Por qué no es una cantidad fija? Porque varía dependiendo los diferentes factores. O sea, toca para hacer, o sea, la dotación varía. Y hay ¿Ya? diferentes factores que la hacen, o sea, que provocan que varíe. ¿Qué significa eso que es característica de una sola comunidad? Que No, si no. yo uso la dotación por ejemplo, tengo la dotación de Quito, y si voy a usar la dotación de Quito para hacer una obra en La Tacunga, a lo mejor la obra me va a salir sobredimensionada.
O sea, yo no puedo agarrar y coger datos de una ciudad, es muy difícil. ¿Cómo se llama? Y utilizarle directamente en otra ciudad. Voy a obtener problemas. No sé si está clara esa idea. Entonces, prácticamente como que le define a una ciudad. Una ciudad, si yo le puedo estudiar, yo puedo determinar cuánta agua necesita y la dotación. Y esa cantidad va a ir cambiando en el tiempo. Vamos a ver unas fórmulas para calcular eso, cómo va cambiando de acuerdo a cómo pasan los años. Hay unas ecuaciones empíricas que nos permite predecir cómo va cambiando eso. ¿Quién quiere que lea esta parrafito de aquí? Alexis. Alexis. Otro que esté en el baño. Alexis, ¿estás en el baño? Yo, profe, ¿Estás por ahí? la, Dale, a ver, lo que tenga amarillo. la dotación está integrada por los siguientes consumos. Consumo doméstico, público, industrial, comercial, fugas y desperdicios. Y creo que es hasta ahí. Hasta ahí nomás. La dotación está integrada. ¿Qué significa eso que está integrada? Para saber la dotación, ¿qué tengo que sumar yo? Sumo el consumo doméstico, le sumo el consumo público, le sumo el consumo industrial, le sumo el consumo comercial y le sumo lo que se va en fugas y en desperdicios. El momento en que sume todos esos factores, ¿cuántos factores están ahí? Están 5 factores. El rato que sume los 5 factores, entonces yo puedo saber la dotación, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser diferente para cada ciudad? Porque cada ciudad tiene diferente desarrollo industrial, tiene diferente desarrollo comercial, diferentes costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer acerca de cada uno de ellos. ¿Quién quieres que lea? ¿Quién quieres que lea? Iliana, profe. Iliana. No, Iliana. Sí, Iliana. Sí, Inge. Buenas tardes. Iliana, estás por ahí, Iliana. ¿Sí te ¿Me estoy escucháis? compartiendo? Sí. Sí, a ver, dale, Iliana, ten la bondad. Consumo doméstico. El consumo doméstico varía según los hábitos higiénicos de la población, nivel de vida, grado de desarrollo, abundancia y calidad de agua disponible, condiciones climáticas, usos y costumbres, etc. Es difícil establecer una cifra como puede apreciarse. Sin embargo, en nuestro país se estima que el consumo de agua para uso doméstico anda entre 75 y 100 litros habitante por día. La cantidad básica para Perdón el que te consumo interrumpa, Iliana. Cuando dice nuestro país, ¿a qué país se refiere? al Ecuador. Al Ecuador, sí, este fue hecho por el ingeniero Luis Jaramillo. Es un resumen de la materia de agua potable que él enseñaba y es hecho para nuestro país, es para el Ecuador, sí, tienes razón. Pero fíjate lo que te dice, el uso doméstico entre 75 y 100 litros por habitante por día para el consumo doméstico. ¿Por qué decíamos, al principio de la clase decíamos entre 250 y 260? Porque no estaba actualizado, tal vez. No, no es por eso. ¿Qué falta? Cuando estás hablando de dotación, tienes que sumar todos estos, ¿ve? Ah, sí. La Solo dotación estamos. está integrada por consumo doméstico, público, industrial, comercial, fugas y desperdicios. Entonces, solo para la parte doméstica, estás hablando entre 75 y 100 litros, pero falta sumar el resto. No sé si está claro la idea. Sí, sí. Fernando, ya, la cantidad básica, puedes seguir La leyendo, por favor. cantidad básica para el consumo doméstico que incluye necesidades fisiológicas, usos culinarios, lavado de ropa y utensilios, sistema de calefacción y acondicionamiento de aire, riego de plantas y jardines privados, aseo de la vivienda, etc. En cristiano, ¿qué es el consumo doméstico? ¿Qué dirías? Yo diría que es todo para el hogar, todo el agua que se utiliza para el hogar. Ya. Ujú, exactamente.
Para lavar la ropa, los utensilios, para todo. Para el riego de las plantas, para los jardines. Lo que no dice es lavar los autos. Eso no dice. Pero nosotros suponemos que vos no utilizas. Para eso te vas a una lavadora de autos donde reciclen el agua. Ya, esta partecita nomás. Ya. La cantidad de agua que una persona utiliza para consumo doméstico se le conoce como dotación básica. Ya. La dotación básica es la dotación de diseño. No. No falta sumarle más cosas, ¿cierto? Sí. Gracias. Y Liana, ¿quién quiere? Uy, espérate. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo le hago? Te quiero quitar lo amarillo. ¿Por qué no sé quitar lo amarillo? Iliana, ¿quién quieres que lea? Preferiblemente con voz varonil. Kevin Solís. El Kevin Solís. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Tienes un amigo que se llama Brian? Brian, no creo. No. Ya. No, no me hagas caso. Dale, dale, lee, ya no te molesto. Ya, consumo público. Este consumo se refiere al de los edificios de instalaciones públicas, tales como escuelas, mercados, hospitales, rastros, cuarteles, riego de calles, prados, jardines, servicio contra incendios, lavado de redes de alcantarillado. Este consumo es variable, pero en nuestro país puede estimarse entre el 20 y 30% del consumo doméstico. El consumo público normalmente es excesivo debido a descuido, pues el desperdicio en tales usos públicos se debe a daños en tuberías, llaves o accesorios cuya reparación inconscientemente se retarda. Ajá. Ya tengo una pregunta. ¿Qué es esto de los rastros? ¿Qué es rastro? ¿El rastro qué es? Vos leíste, Kevin, ¿qué es el rastro? Sí, pero no sé. Leíste y no sabes qué significa. Punto menos al Kevin. No, profe, es que tampoco no sabía qué era. Consúltale. ¿Has oído de la Wikipedia? Ya va a ver. ¿Quién encontró qué es el rastro? Yo sí sé. Punto más al que me dice que es el rastro. Punto más. Nadie quiere un punto más. Punto más al que me dice que es el rastro. A la 1. A las 2. Y a las 3. Que no sé si estoy mal, pero no es el agua residual o estoy mal. Ah, yo creo que es agua residual, pero ¿de dónde? Profe, no son los camales. Exactamente. ¿Quién dijo? Un punto más al Edison. Es el agua del Camal. Sale súper contaminada. Por eso les está hablando. Entonces, cuando habla de consumo público, ahí está todo. Las escuelas, los mercados, los hospitales, los camales, los cuarteles. Lo que decía de las calles. Riego de calles, prados, jardines, servicio contra incendios, lavado de redes de alcantarillado. Esto del lavado de redes de alcantarillado, las redes de alcantarillado se lavan. ¿A quién le preguntamos, Kevin? A Fausto, profe. Al Fausto. Fausto, ¿vos sabes si las redes de alcantarillado hay que lavarles? No sé si se laven, profe, pero yo supongo que sí se les da mantenimiento para que no se tapen. Ajá. ¿Vos no has visto a veces saben ponerse unos camiones como tanqueros, cisternas que tienen una bomba? Un camión con una bomba se pone así en esquinita y comienzan a lanzar agua ahí por la red de alcantarillado. Están haciendo mantenimiento. Se supone que tú le haces el diseño de una red de alcantarillado, le haces autolimpiante. Es decir, le haces para que tenga un caudal mínimo que asegure una velocidad que solito se vaya arrastrando todo lo que tiene que llevar el agua residual. Sin embargo, cuando comienza ¿cómo se llama? Cuando no llegas al periodo final de diseño, sí, el caudal es menor.
y tú tienes que poner, por ejemplo, que se haga mantenimiento, porque no llegas al caudal necesario para que haya la autolimpieza. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice aquí es que cuando hay daños en las tuberías y es una institución pública, generalmente el mantenimiento es deficiente. Entonces, si hay algún problema, es difícil que reparen. Ejemplo, en el baño del cuarto piso de varones. ¿Cuántos urinarios existen y cuántos funcionan? A ver si han entrado al cuarto piso. Hay 4 y solo valen 2. Ajá, ¿quién me dijo eso? El Paul. Ajá. Pero saben que sí tienen ahí en la poli, ¿cómo se llama? Los repuestos. Sino que para que reparen eso, hay que hacer un trámite y tienes que hacer seguimiento. Entonces es difícil. Entonces ahí se desperdicia agua. Pero acuérdense, estamos consumo doméstico, consumo público. A ver, consumo industrial. Paul, ¿quién quieres que lea? Apúrenme, verán que esto es Nayeli. solo un repaso. ¿Quién? Nayeli. Nayeli, ¿puedes leer lo que está en amarillito, por favor, Nayeli? Ya. A ver, consumo industrial. Depende del grado de industrialización y del tipo de industrias, grandes o pequeñas. Las zonas industriales en muchos casos conducen a un desarrollo urbanístico que trae como consecuencia un aumento en el consumo del agua. En el consumo industrial del agua influye la cantidad disponible, precio y calidad. En general, las grandes industrias se abastecen en forma particular de sus propios sistemas, sin gravitar sobre el sistema general de la población. Ejemplo, ¿de dónde saben obtener el agua? Las industrias que necesitan bastante agua, aquí en Quito, por ejemplo. ¿Has oído del agua de pozo? No, Inge, no soy de Quito tampoco. Yo tampoco soy de Quito y no ando presumiendo. ¿De dónde eres, Nayeli? De Riobamba. Igual en Riobamba han de coger agua de pozo. ¿O no? ¿No has visto? No. Las empresas saben hacer eso para abaratarse para abaratar los costos. Pero tiene un problema el agua de pozo. ¿Qué problema tiene? Si saben tener demasiada concentración de hierro y manganeso. Entonces lo que le saben hacer generalmente le hacen un sistema de aireación para que el hierro y el manganeso se precipiten y poder utilizar esa agua. Nayeli, ¿quién quieres que lea? Andrés. Espérate, Andrés, ¿de dónde dijiste que eras, Nayeli? ¿No dijiste? De Riobamba. De Riobamba, sí dijiste. ¿Estás en Riobamba? No. Ya te iba a decir si estabas en el par. No, estoy en Quito. Ya, mejor. Andrés, ¿sí sabían que va a haber clases virtuales hasta el viernes? O sea, hasta ahorita está decidido hasta el viernes las clases virtuales. ¿Sí sabían? ¿O no sabían? Sí, Ya ¿Sí lo te sabemos avisaron? ahorita. ¿Perdón? Ya lo sabemos ahorita, aparentemente. Yo les dije. Sí. Ya. Me mandaron un comunicado ahora que decía que hasta el viernes vamos a tener, o sea, hasta el viernes está decidido. Si es que las cosas se ponen peor, me imagino que hemos de seguir así en clases virtuales. A ver, Andrés, ten la bondad. Todo el semestre. Todo el semestre no seas exagerado, o sea, tampoco, pues. Ahorita está hasta el viernes. Después hay que ver qué pasa. A ver, dale, Andrés. De consumo comercial. Depende del tipo y cantidad del comercio, tanto de la localidad como de la región. Ya, un ejemplo. ¿De dónde eres, Andrés? Tampoco eres de Quito. No, yo sí soy de Quito, profe. Ya. Un ejemplo de consumo comercial. ¿Una piscina? Una piscina. El Creo que tingo. sí tiene más que ver con la parte pública, me parece. Por eso el tingo. Comercial. Yo más comercial le asociaría como
Por ejemplo, a un centro comercial. También el Quicentro Sur. El Quicentro, sí, pues. Ya, gracias, Andrés. A ver, para que no te canses, ¿cómo le quito esto? Para No que sé. no te canses, Andrés. A ver. Ten la bondad, Andrés. Fugas y desperdicios. Aunque las fugas y desperdicios no constituyen un consumo, es un factor que debe ser considerado. En una vivienda influye el consumo doméstico, En pues el consumo doméstico. en el consumo doméstico, pues es corriente encontrar filtraciones o fugas permanentes debido a desperfectos en las instalaciones domiciliares. Estas pérdidas, aunque al mal uso de los Aunadas. consumos, ¿Qué significa aunadas? aunadas, ¿cómo? Aunadas, dice. Estas pérdidas Aunadas. aunadas, unidas al mal uso de los consumos públicos. Sí, o sea, podríamos decir que son las pérdidas del consumo de agua, que es Ya, unido, pues, ya. Siga, y siga. el irracional uso doméstico conducen a agravar el consumo general de agua. Estas pérdidas giran alrededor del 35 al 40% de la suma de los consumos antes citados, lo cual representa un grave problema para todos los órganos operadores de la administración de agua potable del país. Ajá. Esta es una pregunta de examen, vean. Esto es terrible. Vean las pérdidas. Alrededor de entre el 35 y el 40% de los consumos antes citados. ¿Cuáles eran los consumos antes citados? El consumo comercial, el consumo industrial, el consumo público y el consumo doméstico. Y alrededor entre el 35 y el 40%, ¿se dan cuenta? Por las pérdidas, lo cual representa un grave problema para todos los órganos operadores de la administración de agua potable en el país. ¿Qué tal? Terrible, ¿no es cierto? Sí, Fernando. Ya, ¿quién quieres que lea esto? A Andrés. ¿Quién quieres que lea esta partecita, la ultimita? Déjenme ver. En esta foto estás en el el museo. museo. Ah. Sí. Yo también tomé una foto con el Velociraptor, ¿es? No, es ¿No es un Velociraptor? Triceraptor. No, el Velociraptor es más pequeño y con un... más pequeño. ¿Y ese cuál es? ¿El tiranosaurio? Sí, el tiranosaurio. Y solo hay un Pero está tiranosaurio chiquito y un para mamut ser en tiranosaurio, está chiquito. Es que solo hay un tiranosaurio y un mamut en el museo, si no me equivoco. Ya. ¿Quién quieres que lea, amigo? Iliana. Otra vez. A ver, Liliana, estás muy popular. Liliana la popular. A ver, a la suma de los consumos o dotaciones básicas, comercial e industrial pública. No dice básicas, dice básica nomás. Ahí básica, perdón. Básica, es una S de gana. E industrial pública y pérdidas y desperdicios. Se le conoce como dotación media. Ya, eso tienes que aprenderte de memoria, querido. Eso tienes que... ¿Cómo le pongo de otro color? Hay como poner esto de otro color. Sí, ahí. Exacto. Espérate, algo que sea importante, ¿qué color le ponemos? Yo diría que el tomate o el verde. Tomate, a ver, tomate. No, rojito. Feo está ese tomate. Espérate, un verde. Ahí está más elegante. Ya, eso tienen que aprenderse, compañeros. ¿Puedes leerle otra vez? Disculpa que te moleste, Iliana. ¿Puedes leerle otra vez lo que está en verde? Ya. A la suma de los consumos o dotaciones básica, comercial e industrial, pública y pérdidas y desperdicios se le conoce como dotación media. La suma de todas esas cosas se les llama dotación media. Cuando uno está aprendiendo esto, se confunde entre la dotación básica y la dotación media. Pero la dotación media en realidad tomas en cuenta todo. La parte de la dotación básica, la parte de la dotación comercial, industrial, pública, las pérdidas y los desperdicios. Si sumas toditas, todas estas 5 que estábamos por aquí, sumas todas estas, ¿sí? A eso les llamas la dotación media.
Es más, aquí se va a definir la dotación media actual. ¿Por qué creen que se define la dotación media actual? Porque es cuando, ¿cómo se llama? Porque es ahorita, en este instante. Es actual. Esto va a ir cambiando con el tiempo. ¿Quién quieres que lea, estimada Iliana? Chico de tu preferencia. Alexander Hidalgo. Alexander Hidalgo. No le veo la foto del Alexander Hidalgo. Alexander Hidalgo, ¿estás por ahí? Sí. Si está, ¿Escucha? puedes leer lo que está en rosadito, porfa. Con voz Sí. varonil. Dotación media actual. En una ciudad con sistema de agua en funcionamiento regular se obtiene la dotación media actual, dividiendo el volumen total de agua distribuida durante un año para el número de habitantes beneficiados y para 365 días del año. Hasta ahí nomás, Edinson, Alexander. Alexander. Ya, Sí. espérate, un ratito lo que pasa es que quiero. ¿Para qué usábamos el color verde? ¿Te acuerdas? Uy, ya le hice de color. Quiero hacerle de color verde. Ahí está. ¿Por qué le pongo de color verde? ¿Qué significaba el color verde? ¿Te acuerdas, Alexander? Bueno, profe, el amarillo solo sé que iba a ser pregunta de examen o prueba. Y El verde no. verde era que les decía que se aprendan. Estas son definiciones que necesitas aprenderte de memoria. Ya, entonces no seas malito. Alexander, que te gusta la basílica. Puedes leerle otra vez esa parte. Esto tienen que aprenderse de memoria. Listo. Dotación media actual. En una ciudad con sistema de agua en funcionamiento regular, se obtiene la dotación media actual, dividiendo el volumen total de agua distribuida durante un año para el número de habitantes beneficiados y para 365 días del año. Ya, en cristiano, ¿cómo le dirías? ¿Qué es la dotación media actual? Actual es de ahorita, ¿no? De este instante. ¿Cómo le obtienes? Sin leer la definición, con tus propias palabras. Si quisieras contarle a un compañero que no vino hoy día porque no se pudo conectar al internet, ¿qué le dirías? Dice Beñañito, ¿qué es la dotación media actual? ¿Qué le dirías, Alexander? Sin leerle, con tus propias palabras. Sería ¿Qué el tienes volumen que de hacer? agua que usan las personas para un año. Para un año. No dice que es es la suma de todito, es todo lo que, el volumen de agua que se distribuyó, o sea, que salió de la planta en un año, dividido para cuánto, dividido para el número de personas y dividido para 365 días. Eso es una definición. ¿Qué es una definición, Alexander? Concepto. No es un concepto, es más allá del concepto. La definición es más poderosa que el concepto. Concepto es, por ejemplo, una silla. ¿Qué es para vos una silla? ¿Perdón, una silla? ¿Qué es una silla? Eso es un concepto. Silla es concepto. ¿Qué es silla? Algo que se Para usa vos. para sentarse. Para sentarse. ¿Y cómo le ves? A ver, cierra los ojitos. ¿Cómo le ves a una silla? ¿Qué tiene la silla? Pues un asiento. Ya tiene un asiento. ¿Qué más le falta para que sea silla? ¿Qué debe tener Los para que sea apoyos silla? para lo que serían las patas de la silla. A lo mejor tiene 4 patas, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? ¿Y el respaldar? Si no tuviera respaldo, ¿cómo le llamarías? Un banco, un taburete. Ya, eso se llaman conceptos. Vos tienes el concepto en tu cabecita, la representación, lo que es un banco, tienes el concepto de lo que es una silla. Una definición es algo que todos vamos a entender de la misma manera. Por ejemplo, hay la definición de lo que es la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad en física? O la rapidez, ¿cómo se define en física? Alexander. La distancia recorrida en un tiempo determinado. Ya, esa es una definición. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana yo no puedo decir, no, para mí la velocidad es otra cosa y yo le defino así. O sea, yo no puedo definir como yo quiera. Una definición es algo que todos aceptan.
todos aceptan. Yo le defino a la dotación media actual. Dice, en una ciudad con un sistema de agua potable en funcionamiento regular, se obtiene la dotación media actual dividiendo el volumen total del agua distribuida durante un año para el número de habitantes beneficiados y para 365 días del año. Es como que agarras todo el volumen del agua del año, le divides para el número de personas y le divides para el número de días del año. Eso vos le defines. No es un concepto, es una definición. Vos le defines como dotación media actual. No sé si está claro la diferencia entre una definición y lo que es un concepto. Sí. ¿O son lo mismo? Digan algo. ¿Está clara la diferencia? El concepto vive en tu cabecita. La definición te pones de acuerdo. Todos nos ponemos de acuerdo en definiciones. Los conceptos, en cambio, viven en tu cabecita. ¿Quién quieres que lea, Alexander? Ya no te molesta. Lisbeth. Lisbeth, ¿puedes leerle esta partecita, Lisbeth? Ya. Espérate un ratito, le cambio de color. Oh, ya. Lo que esté en amarillito. Ya, como condición indispensable para un estudio criterioso son Esa palabra media rara, ¿no? Pero más o menos con criterios significa. ¿Cuáles son? que el sistema de agua tenga apartados apropiados de medición, Apartados. ¿Qué es un apartado? aparatos, perdón, Ya. ¿Con qué mides el agua? con aparatos. ¿Con un Con medidor? medidor, perdón, Con un medidor. Ya, ¿qué más? que el sistema sea capaz de proporcionar agua a sus consumidores ininterrumpidamente, sin restricciones de consumo, ya que si esto último ocurre, los resultados podrán ser falsos. Ya. Si la población no posee sistema de agua potable, se tomarán datos de poblaciones de características similares. Generalmente se hace eso, ¿no es cierto? Ya, entonces, estos son los criterios. Que el sistema de agua tenga los aparatos apropiados de medición. ¿Qué pasa si es que no hay medidores, Lisbeth? ¿Qué crees? ¿Qué hace la gente? Y una Consumiría palabra. agua Una ilimitada. palabra. ¿Cómo? O sea, consumiría el agua ilimitadamente. ¿Y eso cómo se llama? En una palabra. Abuso. Abuso. La gente abusa. Si es que no hay medición, la gente abusa. Ya que no haya interrupciones en el consumo y si no si la población no posee un sistema de agua potable, se tomarán datos de poblaciones de características similares. Gracias, Lisbeth. Gracias, Lisbeth. Ya, entonces, lo siguiente que vamos a ver, estimados compañeros, son unas fórmulas. Sí, quiero que revisen las fórmulas. Quiero que vean estas dos fórmulas, quiero que vean estas dos fórmulas. Vean esas dos fórmulas y díganme para qué sirven esas fórmulas. A ustedes les encanta, van a ser ingenieros, sí, y les encantan las fórmulas. Les voy a dar 2 minutos para que vean esas fórmulas y me digan para qué sirven. Sí, Fernando, vamos a ver esas fórmulas, te vamos a decir para qué sirven. Ya, 2 minutos. Pensarás en alguien de tu preferencia, Lisbeth, ¿ya?
Lisbeth, 2 minutos después. Chico de tu preferencia. Isaac. Isaac. Explícame una de las dos ecuaciones, Isaac. ¿Para qué crees que sirven? A ver, ¿Cuál me vas a explicar, la primera o la segunda? la primera. La primera, ya, dale. ¿Para Ya. qué sirve? La dotación futuro de diseño nos sirve justamente para el diseño de la obra que queramos hacer. Ya. ¿Cómo funciona? Según veo, necesitamos una dotación inicial, entonces eso pues, sacaremos con datos, recopilación de datos del sector o donde vayamos a hacer el estudio, yo supongo. Ya. El N número de años, eso supongo que es el periodo de diseño, ¿cómo es? Periodo de diseño de retorno, algo así. Ya. Eh, Aquí hay un factor. sí, de 1 a 1 3. a 3. ¿Cuál cojo? Eso dependerá, supongo que dependerá del tamaño de la obra. Ajá, depende de la experiencia que yo tenga también. Ajá. ¿Pero qué Ok. valores puedo coger? No sé, un promedio diría yo, si es que no sé. 1.5. Digo, sí, 1.5, 2, tal vez. Puedo coger 3, pero entre esos valores, desde 1 hasta 3. ¿No es cierto? Ajá. Ya. Y este valor siempre va a ser positivo. ¿Qué me puedes decir de la dotación futura? Que evidentemente va a ser mucho más grande que la dotación inicial. Ya, no sé si mucho más grande, pero va a crecer, va a aumentar, ¿no es cierto? Con Ajá. respecto a la dotación inicial. Perfecto, Isaac. Chica de tu preferencia. Chuta. A ver, no sé quién está aquí. A ver, no sé, Alison. Alison, estás ahí. Espérate, es como sesión espiritista. Alison, estás ahí. Si es que sí, da un golpe, manifiéstate. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Alison. Tienes que dar un golpe. Era un golpe si sí, 2 golpes si no. A ver, ¿qué dice la segunda fórmula, estimada Alison? La B, ¿qué te dice? Que la dotación final se puede calcular mediante la suma de la dotación inicial más el porcentaje por n por la dotación inicial. ¿N qué es? También. Número de años. Ya, la dotación inicial. Y en este porcentaje, o sea, cada año va a subir entre cuánto te dice la dotación inicial por cada año. Entre 1.5 a 0.5. 1,5% a 0,5% de la dotación inicial por cada año. Es decir, después de un año puede ser, puede ser 1,5%. En 2 años puede ser el 3%. En 3 años puede ser el 4,5%, etcétera, etcétera, etcétera. También es una ecuación que nos dice que la dotación final va a ser más grande. ¿No es cierto? Sí, Fernando. Entonces, dependiendo de nuestra experiencia, podemos coger un valor o podemos coger el otro valor o podemos coger los dos valores y ver, comparar los resultados que nos va a dar. No sé si me explico la idea. Aquí como que le relacionas como un valor fijo de acuerdo al número de años. O sea, cada año aumenta entre 3 litros por habitante por día, de 1 a 3 litros por habitante por día. En cambio aquí es un porcentaje de la dotación inicial, pero son fórmulas empíricas. Alison, ¿qué es una fórmula empírica o a quién le pregunto? Una fórmula empírica es algo que se saca solo como que viendo por experiencia. Esa es la palabra, de la experiencia, de los resultados experimentales. Gracias, Alison. ¿Tienen alguna pregunta de estas ecuaciones, compañeros? Son fórmulas empíricas que nos permite predecir la dotación futura. Ya, y esta parte también, Sí, esta parte es importante, esta de aquí. ¿Con qué poníamos la importante?
A ver, con verde era. Bueno, esta no es definición, pero es algo que deben acordarse. ¿Quién quieres que lea, querida Alison? ¿En qué una duda? Dígame, Andrés. Dígame, Mesías. Prefiero que... existen los casos donde la dotación podría disminuir por casos, yo que pongo un ejemplo, una ciudad comienza a haber mucha emigración y baja su Como población. Cuenca, dices, como Azuay. Podríamos decir Ecuador en los 90. Ah, en los 2000 más bien. Bueno, en esa época. Ya. O sea, vos dices que sea decreciente. O sea, sería un caso Exactamente. sumamente Podría raro, ¿verdad? existir. Sería un caso así sumamente raro, pero sí. O sea, sería un caso especial, sería un caso especial. Pero no creo que haya disminuido la población. Ustedes hicieron el deber, ¿se acuerdan? Ustedes hicieron del deber ¿cómo se llama? De la población de aquí a 30 años era, ¿no es cierto? Y entre el censo de 1990, del 2000 y del 2010, hubo disminución de población. No creo. Gracias por contestar. Sí hicieron su deber. Solo creció poquito a comparación de los otros años, pero igual creció. Ah, ya eso sí. O sea, lo que te contestaría es que sería un caso así extremadamente raro. Pero sí podría darse, pero sería un caso así súper, súper raro. No sé si te contesté a tu pregunta, estimado Andrés. Sí, profe. Ya esto ya no quiero leer otra vez porque esto ya leímos, ¿se acuerdan? Factores que afectan la demanda de agua, factores que afectan la demanda de agua, la cantidad de agua disponible. Mientras más agua es disponible, más desperdicio. La magnitud de la población. Esto no sé si les dije yo, pero esto no hay una explicación así, ¿cómo se llama? Que yo haya encontrado. No hay una explicación para esto. Quiero hacerle de color amarillo. Ah, ¿por qué no se quita el verde? Quítate verde. Quiero hacerle amarillo. Ya, los factores que afectan el... ¿Cómo le hago amarillo? Ahí está. Ya, ¿quién quieres que lea esa partecita, amigo Andrés? Acá. Iván. Iván, ¿puedes leer esa partecita? Sí, profe, pero no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, profe. Perdón. Lo siento. A ver, ahí. Ya, profe. Magnitud de la población. Conforme crece la población, aumenta el consumo de agua porque se incrementa principalmente las necesidades de agua en usos públicos e industriales. ¿Y eso en cristiano? Cuando crece la población, aumenta el consumo de agua ¿Por qué? porque hay más necesidades. Y Pero aquí dice necesidades de uso consumos públicos e industriales. Claro, públicos podría ser, digamos, Le adornan a la ese, ciudad. También más piletas o también puede ser que cree que hay más Más consumo en los calles. parques, más Más consumo en los parques. parques, Ya. en los parques e industriales, porque como hay más personas, hay más Más parques. también. Claro. E industriales porque si aumenta la población hay más demanda, entonces se consume más agua para cumplir todo. Estamos de acuerdo. Ya, esto ya leímos, ¿no es cierto? No creo que valga. ¿Tienen alguna pregunta de esta partecita? Ya me aburrí de esto. ¿No es cierto? No seguimos leyendo, ya me aburrí. Cuando hay servicio de alcantarizado, el mismo rollo, ¿no es cierto? Si hay servicios de alcantarizado aumenta, cuando hay actividades comerciales, cuando la calidad del agua, la presión del sistema, de no tener una presión adecuada en el sistema, no corresponde a la posible demanda. Puede ser inferior al valor que tendría en otras condiciones. Una presión excesiva, eso ya hablamos alguna vez, ¿se acuerdan?
incremento en la demanda promedio. ¿Qué pasaba cuando había la presión demasiado alta? ¿Se acuerdan? ¿A quién le preguntamos, Iván? ¿Qué pasaba cuando la presión era muy alta? Digo a quién preguntar Dime a quién le preguntamos. ¿quién será? Chica de tu preferencia. Ya hablamos de esto. A ver si se acuerdan nomás. Estoy viendo quién está conectado. Dale. Vele la foto. ¿Cuál? Carla. Carla, ¿qué pasaba cuando había la presión excesiva? ¿Por qué se desperdiciaba el agua? A ver, cuando había presión excesiva, podía haber daños en los sistemas de tubería y Ya, cuando era muy baja no se cumplía con la demanda. y algo más te falta. Que conversamos. Algo más te falta que conversamos. ¿Qué te falta? Cuando estás esperando para meterte a la ducha o cuando vas a lavar los platos. Abres la llave y ¿qué esperas? Una cantidad de agua. Hasta que el agua... ¿Qué esperas del agua? Algo esperas del agua. ¿Qué esperas? Que esté a la temperatura. A la temperatura adecuada, correcta. Ya, ¿qué pasa si la presión es muy alta? La cantidad de agua que desperdicias hasta que eso ocurra, ¿qué crees que pasa? Es más grande, pues. Sí, perdón. O sea, esto ya hablamos de esto, ¿no te acuerdas? Sí, perdón. Fernando, ya. Los medidores, ya hablamos de los medidores, ¿se acuerdan? Si no había medidores, la gente abusaba. El costo del agua, si el agua es demasiado barato, si las tarifas no son adecuadas, la gente desperdicia. Las fugas y desperdicios del mismo rollo. La administración del sistema, si el sistema es mal administrado, también hay desperdicios. Esto de la población flotante, creo que no hablamos. Pero vean, población flotante incrementa la demanda de agua. Quiero ponerle en amarillo. Sí le estoy compartiendo, ¿no es cierto? Le estoy compartiendo, amigo. Sí. Dejo de compartir ahorita. En serio, ahí. Ahí está. Ya, gracias. Ya, eso sí hablamos. Ya, ya, entonces verán. Ahorita lo que yo quiero leer es esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí quiero leer. A ver, ¿dónde estábamos? Ya me olvidé. Carla, chico de tu preferencia. Luis. Luis. Jane. Fernando. Perdón. Población flotante, dice, incrementa la... No te estoy compartiendo lo que está en amarillo. ahorita se cambió. Ahí, espérate. Dice, Te comparto. Te comparto. ¿Ves lo que está en amarillo? todavía no está en negro. Ya ahorita. A ver, ya. Y vos, Dice otro varonil, tipo, amigo Luis, Fernando. otro tipo de variación en la demanda aparece a lo largo del tiempo. La demanda promedio diaria resulta del volumen de agua que se haya suministrado al servicio de abastecimiento, independientemente de su mejor o peor aprovechamiento, y los usos que se haya aplicado a dicho volumen. La dotación es una cifra que pretende corresponder a una demanda hipotética, que puede ser diferente a la real que se obtenga. En la práctica, el consumo real de la población es el que nos da la demanda promedio diaria y tendremos que decir que esa es la dotación que estamos suministrando. En nuestro país, en la gran mayoría de los casos, no se disponen de datos estadísticos de consumo, ya sea por carecer del servicio de agua potable
o en las localidades que poseen dicho servicio por no llevar un registro adecuado. Ujú. Y a ver, varias preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué dice esta partecita de aquí, ve? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de lo que señalé? A ver, Acuérdate de la definición. porque la, la dotación no era una cantidad fija, entonces es algo que varía con el tiempo y no... No te dice eso ahí. O sea, sí tienes razón lo que dices, pero aquí tiene que ver con algo que nosotros definimos, que yo les dije una definición, ve. Dotación media actual. ¿Cómo sacabas? Sacabas el volumen dividiendo el total de agua volumen de un año. distribuida en el año, dividida para el número de beneficiarios y dividida para los 365 días. Eso Sí. estás sacando, verás. Es algo real. O sea, vos sumas todo el agua que le entregaste desde el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, todo febrero. De todo el año le sumas. Todo el volumen. ¿Divides para cuánto? Divides para 365 días y divides para el número de personas. En últimas, ¿qué es lo que estás calculando? Lo que en promedio consume una persona. Eso estás calculando. ¿Sí o qué? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, esto es terrible de nuestro país. No hay datos estadísticos del consumo, excepto en las grandes ciudades. En Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en el resto de ciudades, los datos son difíciles de obtener. Ya cuando no hay datos, ¿qué hacemos? Lloramos. ¿Qué hacemos cuando no hay datos? Nos vamos a las normas. Luis, ¿quién quieres que nos ayude? Cristian. Chica de tu preferencia, Santiago. Cristian. Ya. No, Cristian, ya chica. dijiste, nadie te juzga. Bueno, Cristian. Ya. Es tener personalidad, Luis Fernando. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Fernando. Ya. ¿Para qué sirve esta tablita? ¿Te acuerdas? Este es para realizar dotaciones recomendadas. ¿Qué pasa? ¿Pero cuándo se usa esto? ¿Cuándo se usa? Cuando no hay datos de la población. Exactamente, exactamente. Cuando no hay datos de uso de estas dotaciones. Sí. ¿Me tengo que aprender de memoria esto? Yo pienso que no, porque No tengo las necesariamente. normas. Tengo las normas, puedo consultar, ¿no es cierto? Eso, pero dime dos conclusiones, amigo Cristian, de esa tabla. Dos conclusiones. Que se basa en la población de habitantes y en el clima. Se basa en la población de habitantes. La población es de habitantes, no es de gatos, no es de perros. La población es de los habitantes. Eso es Sí, definición en de el número, población. por decir. Ah, el número, Número de ya. Eso sí. Ya. ¿Qué conclusión sacas? Mientras mayor cantidad de habitantes hay, ¿qué pasa con la dotación? Aumenta. Exactamente, ya. ¿Y qué Y pasa también respecto al clima? que en los lugares cálidos necesita mayor dotación, mientras que en los lugares fríos menos. Ya. ¿Es algo lógico eso, Sí. Cristian? Sí, es lógico, ¿no es cierto? Ya, gracias, Cristian. Y ya, para la selección de la dotación se debe hacer al menos una investigación cualitativa de los hábitos de consumo, usos del agua y una aproximación al costo de los servicios y disponibilidades hídricas de fuentes. Para poblaciones menores menores que 5.000 habitantes se debe tomar la dotación mínima fijada, ya alrededor de 100 litros por segundo.
Ya, entonces aquí hay unos gráficos, ¿se acuerdan estos dos gráficos? Sí, Fernando, sí nos acordamos los dos gráficos. Ya, amigo Cristian, ¿quién quieres que me explique el primer gráfico? ¿Quién quieres que me explique el primer gráfico, amigo Cristian? A ver, Carla. Carla. ¿Quieres explicarme el primer gráfico? Le estoy compartiendo el gráfico. ¿Ves el gráfico? Ujú. ¿Sí ves? No, y ahorita ya no, porque aquí no. Ahí. ¿Le Ya, ves el ya. gráfico? Ya. Tómate tu tiempo. Tienes un minuto ahí para pensar. Quiero que me expliques ese gráfico. Tómate tu tiempo. Quiero que me expliques ese gráfico. Ya, ¿qué significa ese gráfico? Carla estábamos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué significa ese gráfico, querida Carla? Ya, entonces aquí esta gráfica nos muestra el gasto a lo largo de los meses y podemos ver que tiene El gasto un... puedes llamarle como consumo si quieres, para que no te hagas lío. Llámale consumo. Ya, entonces el consumo y podemos ver que tiene un máximo casi ¿En qué mes será el máximo? por mayo, junio. Ya, pero supongo que fuera en general. ¿Qué mes crees que hay mayor consumo de agua? Aquí en el Ecuador, digo. ¿Qué mes crees que es mayor consumo de agua? Pero podría ser en carnaval. Sí, En carnaval. sí, ahí, sí. No creo. De lo que yo sé es en los meses de verano. O sea, por julio, por agosto, dependiendo del clima. Mm, igual el clima es variante. O sea, sí es variado, pero ¿no te has dado cuenta que hay una época en que llueve y otra época que no llueve? Entonces lo que yo digo es de que el máximo consumo es cuando no llueve. ¿No te has fijado que hay unos meses cuando no llueve, así definitivamente no llueve? Y otros meses en que sí llueve. Ajá, justo por julio y así. Ujú. Ya, entonces en cristiano, ¿qué es lo que se hace? Para sacar ¿cómo se llama? El medio diario, ¿qué es lo que se hace? Sumas de todos los meses, sumas todo, del primer día, del segundo día, sumas todo el volumen que entregó la planta, sumas todito, le divides para cuánto, le divides para 365 días y le divides para, Por los meses. no, ya le dividiste para los 365 días, no tiene sentido dividirle para los meses. Le divides para el número de habitantes. Ah, sí. Por eso se llama litros por habitante por día. Litros por habitante por día. Sumas de todo el año, le divides para el número de días y le divides para el número de habitantes. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre ese promedio que vos obtuviste y el día de máximo consumo? Entre el promedio es el que calculaste con lo que te dije ahorita, y el máximo consumo, ¿qué diferencia hay? Entre un 20 Y 50. a un 50%. Ya, entonces lo que vas a observar tú, vas a observar que existe un factor. Hay unos factores. Mira este factor. Belleza. Para sacar el caudal máximo diario, yo le multiplico por este factor al caudal medio. Le multiplico por este factor y voy a obtener el caudal máximo diario. Belleza. Este caudal máximo diario. ¿Cómo? Multiplicándole por el factor 1.3 o 1.5, perdón,
por el factor 1.3 o 1.5. Aquí sería 1.2 a 1.5 el valor del caudal medio para sacar el caudal máximo diario. En cristiano, ¿qué será el caudal máximo diario? Es el día de máximo consumo. ¿Sí está claro? ¿Qué es el caudal máximo diario? Es el día en que hubo el máximo consumo a lo largo del año. ¿Understand to me, compañeros? Sí, Fernando. Entonces aquí tienes el factor B. Estas es para las normas ecuatorianas. En función del caudal medio, se saca el caudal máximo diario. Se le multiplica por este factor. ¿Quién quieres que nos explique el siguiente gráfico? ¿Quién quieres que nos explique este gráfico de aquí? Carla. Chico de tu preferencia. Nicolás. Yo no sé, pues, el chico de tu preferencia, por eso te pregunto. Parece que me preguntas, ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás. Aquí estoy. ¿Estás ahí? Nicolás, manifiéstate. Sí, sí me Un escucha, golpe, profe. sí, sí. Sí, sí te escucho, pero no te veo. Solo les veo las fotos de otros compañeros, pero no les veo de todos. No tengo foto. ¿No tienes foto? No. Ah, ya vi un NMV. Ah, explícame ese gráfico. Sí te estoy compartiendo un gráfico, Sí. Nicolás. O sea, dice que el gasto máximo horario en relación con el máximo diario va a ser del 50 al 100% más. Ya. En cristiano, ¿qué significa el máximo horario? En cristiano, con tus propias La hora en la palabras. que más se consume. ¿Cómo? La hora en la que más se consume el agua. La hora en la Ya. que más se consume agua. Dale otro nombre. No sé, la hora del almuerzo. La hora de otro nombre. Hora. Comienza con P. Y acaba en Ico. Hora pico. Hora pico. Pues. ¿Y a qué representará el caudal máximo horario? La hora de máximo consumo. Ya, pregunta. ¿Para qué son estos factores? Fíjate este factor de aquí, para sacar el máximo horario. De 2 a... Estos son normas ecuatorianas, verás. De 2 a 2,3 veces el caudal medio para sacar el máximo horario. Y de 1,3 a 1,5 el caudal máximo diario. Cuando vos vas a diseñar, ¿sí? Tomas en cuenta esto. ¿Por qué razón? Tú no puedes dejar sin agua a la población en la hora pico. Y tú tampoco puedes dejar sin agua a la población en el día de máximo consumo. No sé si se entiende esa idea. Sí. No puedo dejarle sin agua el día de máximo consumo. Nadie se puede quedar sin agua el día de máximo consumo. Y nadie puede quedarse sin agua durante la hora pico. ¿Preguntas hasta ahí, compañeros? No preguntas. Ya, ¿cómo sacamos el consumo medio anual diario en metros cúbicos por segundo? Entonces, vean. N representa el número de habitantes. Q representa la dotación en litros por habitante por día. Le multiplicas por 1000 o le divides para 1000 para cambiarle de litros a metros cúbicos. Le divides para 86.400 para pasarle ¿cómo se llama? De días para pasarle a segundos, porque es litros por habitante por día, ¿se acuerdan? Entonces, para pasarle a metros cúbicos y para pasarle a segundos. ¿Sí se entiende este factor de conversión, compañeros? ¿Qué es 86.400? Son el número de segundos que tiene un día. ¿Qué es de estos 1000? Son los 1000 litros que tiene un metro cúbico. ¿Se entiende el factor de conversión, compañeros? Pongan una carita feliz si es que entendieron.
Nadie entendió. Ah, ya se han entendido. Gracias, compañeros. Ya, entonces, verán, lo siguiente que hacemos, sí, no sé si ya les expliqué esta partecita de aquí. Les expliqué esta partecita de aquí acerca de la dotación de incendios. Díganme que no les he explicado, ¿ya? ¿Les expliqué? A ver, preguntemos a alguien. Ya me olvidé. Nicolás, ¿a quién preguntamos? ¿Ya me dijiste? No. Alison. Alison. ¿Alison era o Madison? Alison, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Les expliqué qué era la dotación de incendio o no? No que yo recuerde. No, ya. Verás. La idea es de que probabilísticamente tú puedes determinar el número de incendios simultáneos que ocurren en una ciudad, dependiendo del número de habitantes. Entonces, no sé si le estoy compartiendo una tablita. Comparto tablita. Esta tablita ustedes van a encontrar en las normas. ¿Qué les dice de una población de 5.000 habitantes hasta una población de 10.000 habitantes? Alison, ¿qué te dice con respecto al número de incendios? ¿Cuántos incendios simultáneos va a haber si es que la población es hasta de 10.000 habitantes? ¿Qué te dice la tablita? 3. 3 incendios en una de 10.000 habitantes. Mentira. No, de mí. A ver, verás. Esto se lee así lees en horizontal. 10.000. 10, porque está en miles. 10.000. ¿Cuántos Uno, incendios entonces. simultáneos? 1. ¿Qué caudal tiene cada incendio simultáneo? Hasta 10 litros por segundo. En una ciudad que tiene 2 millones de habitantes, ¿cuántos incendios simultáneos pueden haber? De acuerdo a las normas. Hasta 3. Y cada uno tiene un caudal de... 25 litros por segundo. Entonces, en total, ¿cuánto vas a necesitar para 3 incendios simultáneos? 75. Ajá. Pregunta, para un incendio, ¿qué pongo yo en una red de distribución de agua potable? Para el caso de un incendio, conectado directamente a la tubería, ¿qué hay? ¿Qué has visto tú en la casa? Conectado directamente a la tubería de agua potable. Esas cositas rojas, no sé cómo se llaman. Ya, ¿cómo se llaman esas cositas rojas? No sé, profe. Sí saben, no sean así. Ya busco. ¿Cómo se llaman esas cositas rojas? A ver, mientras busca Alison, César. Veamos si es que está el César atento. ¿Cómo se Sí, llaman esas cositas rojas que dice la Alison? hidrantes. Un hidrante, ya, correctamente bien contestado. Pregunta para el César. ¿Significa que en una ciudad de 2 millones de habitantes voy a tener solo 3 hidrantes? No, ¿Qué significa? que justo en el momento en el que se realicen un incendio. Un incendio, debe haber un hidrante cerca de la zona en la cual se Ya. realiza. ¿Y hasta cuántos van a estar funcionando al mismo tiempo de acuerdo a las estadísticas? Máximo 3. De acuerdo a las estadísticas, máximo, pero pueden haber muchos más, ¿no es cierto? Sí. A lo largo de la ciudad. Pero 3 pueden estar funcionando al mismo tiempo. Es decir, yo voy a diseñar mi red de distribución de agua potable para que pueda abastecer a 3 hidrantes al mismo tiempo. Pero no necesariamente solo hay 3, hay muchos más distribuidos a lo largo de la ciudad. Pero la estadística me dice que máximo 3 van a funcionar al mismo tiempo. La probabilidad de que necesite más de 3 es mínima.
Las estadísticas me dicen que solo voy a necesitar 3 al mismo tiempo, si es que la ciudad es hasta de 2 millones de habitantes. No sé si está clara esa idea, compañeros. ¿Está clara la idea? Entonces, yo a mi caudal de diseño voy a sumarle, si ven, cuando yo voy a calcular el caudal de diseño, voy a sumar 3 multiplicado por 25 litros por segundo. O sea, le voy a sumar 75 litros por segundo. ¿Cuánto era la red de Quito? ¿Cuánto usaba Quito? ¿Se acuerdan? En litros por segundo. ¿Cuánto usa Quito? Ya calculamos, ya dijimos. César, ¿a quién le preguntamos? César, ¿a quién le preguntamos? No sé, Nayeli, creo que vi. Nayeli, ¿cuánta agua se usaba en Quito? En segundos, en litros por segundo. ¿Cuánta agua se usaba en Quito? Nayeli. Nayeli. Creo que se fue la Nayeli. Bueno, eran 8,000 litros por segundo, es lo que usamos. Entonces, para el sistema, si es una ciudad de 2 millones de habitantes, de acuerdo a las normas, tendríamos que sumarle 75 litros por segundo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Para terminar esta parte, sí, ustedes pueden leer esto de los caudales de diseño, pero vamos a regresar otra vez cuando hablemos de captación. Vamos a regresar otra vez. Sí, por ejemplo, este es importante, vean, la red de distribución. ¿Cómo se diseña una red de distribución de agua? ¿Quién quieres que lea, amigo César? ¿Quién quieres que lea, amigo César? Déjame ver la lista. A ver. Henry. Henry, para la red de distribución, ¿cuál es el caudal de diseño? A ver, dice máximo horario más incendio. Ya. Supón que estuvieras en una ciudad como Ambato. ¿Qué población tiene Ambato? Chuta, no sé, déjeme buscarlo. Dime un número, dime un número. ¿Cuántos tendrá Ambato? 200,000, digamos, ya. ¿Cuántos que tiene Ambato? Estoy viendo la Inge un ratito. A ver, me sale 165,000. Ya, entonces te vas acá, ve. Dice, red de distribución. Si estás haciendo para Ambato, dice máximo horario más incendio. Entonces me dijiste 165,000, ¿no es cierto? Entonces te vas acá, ve. 165,000 está entre 100 y 200. No llega a 200, ¿no es cierto? Por si acaso le pusiera 3. O sea, le tendrías que sumar, ve. 3 por 25 sería 75 litros por segundo más el caudal máximo horario. ¿Cómo sacas el caudal máximo horario? El máximo horario que está por... ¿Dónde está el máximo horario? El máximo horario sacas del caudal medio y le multiplicas por 2 o le multiplicas por 2.3. ¿Cómo sacabas el caudal medio? El caudal medio era sumar todo lo que se gastó en el año, dividir para 365 días y dividir para el número de habitantes. Caudal medio, le multiplico por 2 a 2.3 y le sumo el caudal diseño. Si estamos hablando de Ambato, le sumo
era 3 por 25 litros por segundo, o sea, 75 litros por segundo. Y tengo el caudal de diseño para una red de distribución. ¿Tan, tan? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. Ya, para terminar, compañero, para terminar, Bueno, aquí hay otras fórmulas que se utilizan para poblaciones pequeñas. Vean, para poblaciones de hasta, les voy a señalar, para poblaciones de hasta 20,000 habitantes futuros se aplica esta fórmula. 5 por raíz cuadrada de la población, pero la población medida en miles de habitantes. Perdón, 50 por la raíz cuadrada de la población en miles de habitantes. Sí. Esto va a ser el volumen que vamos a necesitar para incendios. Es otra manera de calcular volumen para protección contra incendios en metros cúbicos. Es otra manera de calcular. Ya, y para terminar, ¿se acuerdan lo que yo les dije? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Esto solamente les voy a enseñar nomás. Está en el libro del, ¿cómo se llama? Del Ricardo López y es un ejemplo de cómo se calcula el consumo y el caudal para el caudal de diseño. Entonces, lo primero que haces, estos son los datos de los censos. ¿Se acuerdan de los datos de los censos? Sí, Fernando. Ya, después de los datos de los censos, analizas los consumos. Sí, si es que quieres hacer, si es que en realidad quieres tener datos. Para el consumo doméstico, aseo personal, descarga de sanitarios, fíjense, litros por habitante por día. Lavado de ropa, para la cocina, para el riego de jardines, para el lavado de pisos. Esta parte te sale para el doméstico, por ejemplo, del análisis que haces. Ya, chévere. ¿Qué más? Para el comercial industrial. Si es una lechería, si es un hotel por cada habitación, 200 litros diarios. Si es una fuente de soda, si es una oficina por empleado y por metros cuadrados. Si son almacenes, si es un rastro, un matadero, si es que es institucional, si es que es un hospital, si es una escuela, si es que es una oficina pública para el riego de parque, y va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Sí. Y aquí tendrías la dotación. A eso, sí, ¿cómo se llama? Le sumas del 30% de pérdidas y tienes el consumo total adoptado en litros por habitante por día. Entonces, fíjense, es la parte doméstica, es la parte comercial, es la parte industrial, más las pérdidas te da el consumo total. Este es el que adoptas tú. Sí, Fernando. Y ahora fijarás la proyección del consumo. ¿Se acuerdan lo que hacíamos de aquí a 30 años? ¿Qué pasaba con la población? La población se iba aumentando. Pero aparte que la población se iba aumentando, sí, aquí lo que se hace es, hay un factor que te dice que también va aumentando el consumo. Va aumentando el consumo. Quiero que se fijen en, ¿dónde están los caudales de diseño? Vean los caudales. Esta parte, fíjense, esta partecita de aquí, fíjense, por favor. El caudal promedio conforme pasan los años. Vean qué pasa con la población y vean lo que pasa con el caudal. Vean lo que pasa con la población y qué pasa con el caudal. En resumen, ¿qué pasa con la población, compañeros? Aumenta. ¿Qué pasa con el caudal? El caudal también debe aumentar. Ahora, los últimos análisis. De acuerdo a las normas colombianas, aquí le hacen utilizando este factor de mayoración, el 1.3 para calcular el caudal máximo diario. En las normas ecuatorianas, nosotros el factor de mayoración que teníamos era entre 1.3 y 1.5, ¿se acuerdan? Sí, Fernando. Y nuestro factor de mayoración es diferente para el máximo horario, porque
En las normas colombianas aquí multiplica el un factor, le multiplica por el otro factor. En cambio nosotros tenemos nuestro propio factor para el máximo horario relacionado con el caudal medio. Por eso a nosotros nos sale un factor de 2. No sé si me explico o les confundo en eso. ¿Les confundo? Nuestros factores de mayoración, los dos factores de mayoración, se refieren al caudal medio. Nuestros dos factores de mayoración se refieren al caudal medio. Por eso de nosotros aquí es 2 porque le relacionamos con el caudal medio. A la final te va a salir lo mismo, pero es porque nuestro factor de mayoración es diferente. En esa parte no se confundirán. Entonces, en resumen, fíjense lo que pasa con el caudal que nosotros necesitamos. El caudal actual y el caudal de diseño, el caudal futuro. Vean lo que pasa. Vean lo que pasa. El máximo horario, el promedio y el máximo diario. Conforme van pasando los años, estos valores van aumentando, pero nosotros tenemos que diseñarle para el valor de aquí a 30 años. Eso es todo el resumen. Ese era el ejemplo que yo quería que ustedes vean. Entonces, por favor, revísenle en el ejemplo que está en el libro del Ricardo López, ¿sí? Y tomen en cuenta que estos factores de mayoración, los factores de mayoración son diferentes. Esta partecita es diferente para las normas ecuatorianas. ¿Por qué? Porque en las normas ecuatorianas nosotros, me quiero cambiar al otro copiado y no me deja. Ahí. Nosotros le relacionamos los dos con el caudal medio. Nosotros relacionamos los dos, por eso nos salen otros valores. Nosotros relacionamos los dos con el valor medio. Vean, 1,3 a 1,5, 2 a 2,3. Los colombianos, en cambio, le multiplican el un factor por el otro. Pero los valores a la final salen parecidos y esta es la proyección que tiene. Caudal máximo diario, caudal máximo horario y el promedio. Y vean lo que pasa a lo largo de los 30 años. Aumentan los valores de los caudales. Eso es en últimas, eso es lo que quería enseñarles, compañeros. Preguntas, niños. ¿Van a repasar este ejemplo? Sí, Fernando, vamos a repasar este ejemplo. Díganme que engáñenme, díganme que van a repasar este ejemplo. Miéntame, compañeros. ¿Van a repasar este ejemplo? Sí, Fernando, vamos a repasar este ejemplo. Ya, no importa. ¿Alguna duda, compañeros? Compañeros, ¿tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Bueno, ojalá ya se arreglen las cosas para podernos ver otra vez en la poli, compañeros, ¿no es cierto? Sí, Fernando. Entonces les agradezco por haber venido. Sí, espero que hayan aprendido algo. Sí, ya. Cuídense, compañeros. Gracias por venir. Chao. Leerán. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Coman verduras. Chao.